Padre, te adoramos. Bendecimos tu nombre, Rey, porque eres digno. Eres digno de toda gloria y de toda honra. Aquí estamos tus hijos que hemos dispuesto, Señor, venir a buscarte a ti, a adorarte, también a decirte que te amamos, que dedicamos un tiempo para buscar de ti. Gracias, Padre. Te pedimos, Espíritu Santo, que tomes tu lugar en esta reunión. Padre, te pedimos que hagas la obra que tú quieres hacer en esta tarde, cuando nosotros decidimos venir a buscarte y tú has venido hoy a nuestro encuentro. Te adoramos, Señor. Te pedimos que tomes tu lugar en nuestras vidas, en cada corazón. Entrónate en nuestro corazón. No será tanto, Señor, pero te lo ofrecemos. Ofrecemos, Señor, nuestra voluntad a ti, porque es buena, agradable y perfecta la tuya. No queremos más hacer nuestra voluntad, queremos hacer la tuya, Dios, porque sabemos que esto te da gloria y que eso nos bendice a nosotros como pueblo, como hijos tuyos. Gracias, Padre, te adoramos. Gracias por todo, Padre. Te bendecimos y te damos gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La voluntad de Dios es algo un poco complicado, no es fácil. Y si no es fácil ni entenderla, descubrirla, no es fácil tampoco hacerla, rendirnos a ella, pero es hermoso. Si nosotros luchamos, lo podemos conseguir y será la cosa más hermosa que a nosotros, como hijos de Dios, nos ocurriría hacer su voluntad. ¿Se imaginan? Someternos a Él. La voluntad de Dios, ¿qué es? La voluntad de Dios es obedecer sus preceptos. En palabras bien simples, es hacer lo que Él quiere que hagamos por convicción y por amor. No obliga a nadie, no empuja a nadie, no castiga a nadie, pero nos convence y entonces queremos hacer su voluntad. En Génesis 2:16 y 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pidió en el huerto del Edén a su primera creación, Adán y Eva, le pidió obediencia. No le pidió, dije yo, ¿por qué no le pidió comunión? No le pidió que orara, no les pidió santidad, porque en la obediencia está incluido todo eso. Cuando a Él le obedecemos, queremos hacer todo lo que a Él le agrada. Allí lo abarca todo. Dios es soberano y pudo hacernos con una voluntad incluida, como decimos, como robots, como títeres, obedeciéndolo a Él, pero no quiso hacer eso. Él quería un ser con libre voluntad, nos formó, libre libertad de escoger el bien y el mal, obedecer o desobedecer, como usted quiera. Y Él no iba a coartar la decisión que nosotros tomáramos, porque Él dijo: hagan como bien les parezca, escojan. Entonces, en el cielo hay muchos libros que están escritos registrando nuestras obras, buenas o malas.
Esto quiere decir que puede escribir que hizo bien o que hizo mal, porque Dios lo hizo así. Y nosotros podemos escoger hacer lo bueno o lo malo. Según las escrituras de esos libros, habrá juicios por el que seremos juzgados. Serán juzgados los que no tienen pacto con Dios. Serán juzgados para pérdida. Nosotros estaremos en un juicio, pero es el juicio del trono de Cristo, donde estaremos y miraremos y nos leerán en ese librito lo que nosotros decidimos hacer acá en la tierra, pero no será para juicio, porque nuestra culpa, nuestro pecado ya está pagado. Jesús vino a la cruz y yo he recibido, nos hemos apropiado de ese sacrificio santo. Por lo tanto, allá en el cielo no hay deuda para nosotros. Si hacemos pecado, si cometemos pecados, la consecuencia es aquí en la tierra y la pagamos hasta que venimos rendidos al Señor en arrepentimiento para pedirle perdón. Y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hay un libro hermoso que es el libro de la vida. Está escrito con los nombres de cada uno de los que aceptamos, decidimos aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Entonces, hermoso libro, ¿verdad? El hombre natural, el hombre sin Dios, bajo su herencia de pecado, oye de Dios y sabe de Dios. Hasta tiene conflictos. ¿Qué va a pasar con su alma? El hombre natural, el que no conoce a Dios, pero está encantado con su pecado. Está metido en sus delitos y pecados y en esa condición no quiere volver a Dios. Ha comprometido su voluntad, ha comprometido sus anhelos con el enemigo, con el Satanás. Entonces, él lo tiene atrapado y el hombre sin Dios le cuesta volverse a Dios. Solo con la voluntad de Dios, solo con la obra de Dios, solo cuando nosotros damos a buscar, la palabra dice que Él produce el querer como el hacer en nosotros y nos va a veces hasta acorralando, por la buena, otra raspadita para ver si busca otra prueba para ver hasta que nosotros nos rendimos a su voluntad, sabiendo que decidimos lo que queremos hacer, porque así fuimos hechos. Yo decido lo que yo quiero hacer. Entonces, venimos a buscar a su Hijo, el único que nos hace verdaderamente libres. Solo Él nos puede libertar de la esclavitud del pecado y de la influencia y de la potestad y de los derechos que tiene Satanás cuando nosotros le servimos, cuando nosotros le entregamos a Él nuestra voluntad. Pero Dios es maravilloso. Nuestra voluntad caída pugna con la voluntad de Dios. Esa voluntad dentro de mí puede ser vencida solo por el Dios que me puede ayudar. De lo contrario, en el mundo no hay nada para liberarse de la esclavitud del pecado. Aún así, más y más, el hombre se va metiendo en su pecado. Cuando Dios viene a nuestras vidas, cuando Jesús está, cuando le damos a Él el corazón, aceptándolo como Rey y como Señor, Él toma el control de nuestras vidas.
Él vive ahora en mí. Él vive en usted y usted quiere complacerlo. Cuando Jesús vive en mí, quiero complacerlo y no quiero hacer lo que le lastima, lo que no le agrada. Quiero honrarlo, quiero santificarlo. Entonces quiero obedecerlo porque es Él el que tiene el control de mi vida. Antes no podía porque era el enemigo el que reinaba en mi corazón. Entonces, los procesos aquí están incluidos también. Si somos hijos de Dios, más tarde que temprano, los procesos de Dios nos alcanzarán. Pero es para la postre hacernos bien. Él no va a permitir una prueba en nuestras vidas, sino para destruirnos, por ejemplo, o para hacer que abandonemos lo que ya habíamos avanzado. Mejor me voy porque no. Él permite los procesos para hacernos bien, para formar nuestro carácter, para enseñarnos cómo luchar con armas espirituales y salir del problema. Si Cristo está en nuestra vida, es fácil que nos sometemos a Él. Y mis deseos, sus deseos ya no son sus deseos. En nuestra vida queremos lo que Dios desea. No queremos hacer lo que nosotros antes amábamos. Queremos hacer su voluntad. Y lo bueno, Él no nos empuja, Él no nos presiona, Él nos convence, Él nos motiva. Su influencia en nuestra vida tiene tal poder que doblega nuestra voluntad egoísta, nuestra voluntad mala, nuestra voluntad cruel, se doblega y se rinde a los pies de Él. Entonces, las voluntades de Él y de nosotros ya no están en pugna, ya están reconciliadas. Ya queremos hacer lo que Él quiere que hagamos. Ahora, la santidad en nosotros es la que produce gozo, produce alegría, es llevar el amor de Cristo, el ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, llevarlo donde vamos, en lo que hacemos, donde estamos, en nuestro derredor. Queremos hacer su voluntad. Y cómo no, cuando yo sé cuánto me ha amado, cuando usted sabe que la amó desde la eternidad, cuando usted sabe que pagó y dio a la vida de su propio Hijo, su único, que muriera para salvarnos de la condenación del pecado. ¿Cómo no vamos a entregarnos a Él? ¿Cómo no? Somos ingratos cuando no lo hacemos. Cuando vemos su fidelidad cada día, proveyéndonos cada día su fidelidad, guardándonos, sanándonos, cuando vemos que Él está y que nos apartó del peligro y que ángeles están alrededor de nuestra casa para cuidarnos mientras descansamos, ¿cómo vamos a querer? No, yo no quiero eso. Nadie, creo que una vez probando esto, quiere despreciarlo y dice, yo ya no. No, se queda y dice, prefiero, por amor de Él, yo prefiero entregarle mi voluntad. No será fácil al principio, porque no somos los poderosos, pero cuando vamos en el camino creciendo espiritualmente, podemos ir probando y eso produce, en vez de tristeza, produce gozo en nosotros. Quiero hacer su voluntad, quiero lo que Él quiere porque Él es maravilloso, porque Él es bueno, porque Él está, porque en mis angustias si yo lo clamo y Él viene, porque Él
está conmigo en cada situación. ¿Cómo voy a decir, no quiero yo hacer la voluntad de Dios? Quiero, amo amamos ya así hacer la voluntad. Cuando estamos enfermos y nos sana, ¿cómo vamos a decir, pues ya pasó? No, eso se queda en nosotros, y el Espíritu Santo que mora en nosotros nos enseña nos guía a toda verdad. Quédate aquí, haz la voluntad de Dios, porque es buena, agradable y perfecta. Quizás algunas veces pensamos, la voluntad de Dios, que me tocó tan duro esto, que mi ser querido se fue, pensamos, ¿cómo va a ser agradable eso? Pero cuando amamos al Señor, lo conocemos, decimos, es su voluntad perfecta y agradable también, porque después venimos y decimos, él estaba sufriendo, ella estaba sufriendo, se la llevó porque la amaba, y porque total, uno por uno nos vamos a ir, aquí nadie se va a quedar. Entonces lo que tenemos que hacer es reflexionar y pensar con la voz del Espíritu, nos guíe a toda verdad, en oración, en comunión, diciéndole, Padre, quiero hacer tu voluntad. No puedo, me cuesta, es difícil para mí, pero quiero. Entonces aquí me quedo. Después de que antes por convicción, Él ya me ha convencido. ¿Te gusta? ¿Te gusta que te ame? ¿Te gusta que te defienda? Que te gusta que te provea, te gusta que esté en las angustias y en las tribulaciones, Él está. ¿Cómo no me va a gustar eso? ¿Cómo no voy a querer? Yo siento como recompensa, como un poquito de lo que podemos hacer, de tanto que hace Él por nosotros, entregarle nuestra voluntad. Y de todas maneras es para gloria de Él, pero para bendición de nosotros. Él tiene planes, amados, para cada uno, pero los planes, ya sabemos, empiezan con salvación. El plan puede existir para todos los demás, pero no será revelado mientras que no tenemos una relación con Jesús y con el Espíritu Santo. La palabra dice que Jesús vino a revelarnos al Padre. Entonces, allí está el secreto, allí está la voluntad. En Jesús, en Jesucristo está la voluntad de Dios. A Él vamos, a Él le pedimos, a Él oramos, que nos revele la voluntad para que nosotros podamos hacerla. Pero una vez que nos ha revelado su voluntad, tenemos gran responsabilidad en nuestra vida de seguirla, de hacerla. Y es que no es responsabilidad, es que es amor, es que usted quiere seguirlo, quiere hacerlo, no quiere ofenderlo, no quiere lastimarlo. En Lucas 10:21 dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Nos ha revelado a los niños. Nosotros somos esos niños. Dice que ninguno viene al Padre, a Jesús, si no nace de nuevo. Entonces nosotros somos esos niños a quienes el Padre decía, las escondiste de los sabios y entendidos tu voluntad para revelarla a los niños, a los inocentes, a los que quieren, a los que son transparentes y quieren hacer su voluntad. Y Efesios 1:9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Jeremías 1:4-5. Antes que te formasen en el vientre de tu madre te conocí,
Antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Qué hermoso, desde antes, desde el vientre. Hay el Salmo 139 que me encanta. También dice que desde que estaba en el vientre, mi embrión vieron sus ojos. Y en su libro dice, está escrita todas las cosas que eran para mi vida, sin faltar ninguna de ellas. En Efesios 5:17 dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Somos insensatos si andamos, ¿qué será la voluntad de Dios? Yo quiero esta cosa, tengo este plan, pero no sé cuál es la voluntad del Señor. Ahí le llama, al que no sabe cuál es la voluntad del Señor, le llama insensato. Y dice, sean entendidos, vengan a la cruz, venga y pida revelación de lo que está planeando hacer. Si está haciendo un plan, venga y espere, tenga paciencia, que en quietud, dice la palabra, seremos salvos. Entonces hay que esperar. Hebreos 13:21. Por la sangre del pacto eterno somos hechos aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, Él en nosotros, lo que es agradable delante por los siglos de los siglos. Entonces, por el pacto, por la sangre del pacto, por Jesús, por el Espíritu Santo, nosotros somos aptos para toda buena obra, para hacer la voluntad que Él quiere en nosotros. Lo que es agradable, dice, delante de Él, por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y Romanos 12:1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Fuera de Cristo, alejados del Espíritu Santo, no tendremos ninguna revelación de la voluntad de Dios y seguiremos dando vueltas porque no hicimos lo que convenía. Cuando Dios nos revela lo que debemos hacer, estamos seguros que vamos a hacer lo bueno, lo que a Dios le agrada. Rindamos, dice, no os conforméis a este siglo. Quiere decir, no tomen forma de este siglo, no se adapten a ellos, no sigan la corriente del mundo, porque en el mundo no hay nada para hacer la voluntad de Dios. El mundo es enemigo. El mundo, la carne y el enemigo que está vencido son nuestros enemigos para hacer la voluntad de Dios. El mundo está en el mundo. Cualquier sistema del mundo no ha contemplado nunca la voluntad de Dios. Solo la voluntad rendida puede encontrar la voluntad de Dios. Lo bueno es que Dios se ha querido revelar a nosotros en todos los versículos que nosotros hemos visto. Entonces, afanémonos por conocer la palabra y hacer y crecer espiritualmente. Conozcamos la palabra, conozcamos a Dios, conozcamos por allí a Jesús, quien puede revelarnos la voluntad de Dios y el Espíritu Santo. Jesús, nuestro supremo ejemplo, nos enseñó a orar. En la oración que tuvimos, un hermoso mensaje hace poco, dice que Jesús les enseñó a orar y dijo, Padre, hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Qué hermoso debe ser la voluntad de Dios en el cielo. Toda alegría, toda alabanza, toda adoración,
todo gozo, todo hermoso, porque ya no hay más tristeza y ya no hay diablo tampoco, ni carne, ya estamos glorificados, no hay carne, no hay mundo, no hay diablo. En el cielo esa adoración ha de ser hermosa. El Señor Jesús conocía el plan de redención, sabía que iba a ir a la cruz. Él sabía a lo que había venido, a lo que su Padre lo había mandado y a lo que él amaba obedecer. Sabía de la cruz y sabía de la crueldad romana y estaba angustiado. Dice en Mateo 26:39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. No era fácil lo que venía para él, lo que estaba pasando. Conocía la crueldad de los romanos y lo que iba a pasar con su cuerpo, pero dijo a la voz de que el Padre no le iba a decir: pasa la copa y bájate de la cruz. Ya lo había decidido y en su voluntad él había decidido redimir a la humanidad dando con la sangre del Cordero su hijo, su único hijo. Y entonces él dijo: y si no, hágase tu voluntad, no la mía, dijo Jesús. Y entregó a Dios su voluntad. Pero mire lo que Dios hace con los que le entregan su voluntad. Lo exaltó hasta lo sumo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por su entrega hay premios. Por mi entrega, ¿qué más? Vivir una vida acertada. No más dolores y no más desaciertos y no más ofensas para Dios. Entonces tenemos a Dios de nuestro lado cuando le entregamos nuestra voluntad y sabemos la voluntad de nosotros, la voluntad de Jesús para nuestra vida y cómo nosotros podemos entregarnos y rendirnos a Él. Solo en Cristo encontramos la voluntad de Dios. Jesús vino a eso, a revelarnos al Padre. Ya sabemos entonces cuál es la fuente de la voluntad nuestra rendida a Dios. Es Cristo Jesús. Vamos a Él. Y Él también hizo provisión, rasgó el velo del templo para que nosotros pudiéramos entrar al mismo lugar santísimo para pedirle: Padre, por Cristo Jesús, revélame, Cristo Jesús, la voluntad de Dios para mi vida, para esta situación, para la otra. Entonces, solo en Cristo encontramos la voluntad perfecta de Dios. No conocemos la voluntad de Dios si no es en su presencia, en fe, en confianza, en vida santificada y en oración por el Espíritu Santo. No la busquemos en otro lugar y no batallemos, no vamos a cavilar entre una cosa y otra. Ya sabemos dónde podemos encontrar la voluntad de Dios. La revelación y rendición de todo su ser, solo una mente espiritual renovada por el Espíritu Santo logrará entender, conocer y hacer la voluntad de Dios.
Nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad no fueron renovadas. Tenemos que buscar ser renovados por el Espíritu Santo para poder acertar y encontrar y después hacer la voluntad de Dios. Número 20. Después de más o menos 39 años en el desierto de Sin, en la ciudad de Cádiz, se acabó el agua. El pueblo de Israel está en ese lugar y no tienen agua. Les faltó el agua, parece que dice 2 días, pero que el agua le falte 2 días es cosa seria. Entonces el pueblo que se ha olvidado de tantos favores y misericordias de Dios, pueblo que se parece a nosotros, que nos olvidamos con mucha facilidad de los favores y misericordias, y cuando ocurre algún inconveniente venimos y protestamos y renegamos. Dios ya se olvidó, Dios ya me dejó, Dios ya no quiere nada conmigo. Porque entonces vinieron el pueblo de Dios a murmurar contra Moisés y contra Aarón, contra Jehová, a Moisés y a Aarón, y le dijeron: ¿para qué nos sacaron del desierto? Allá en Egipto estábamos mejor. ¿Para qué nos trajeron a este desierto a morir? No tenemos agua y sin agua no sabemos qué hacer. Moisés hizo lo que siempre hacía, fue a hablar con Jehová. Y Jehová le dijo: toma la vara, reúne la congregación, tú y tu hermano Aarón, y háblale a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. Tomó la vara como Dios le había dicho delante de congregación y les dijo: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Y entonces Moisés tomó la vara, alzó su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Salió mucha agua. Bebieron la congregación, sus animales hasta saciaron, se bañaron de seguro y todo, porque tenían días de no tener agua. La voluntad de Dios no se hizo. ¿Por qué? Dios no le dijo: golpea la peña. Dios le dijo: habla a la peña. Y Moisés en otro tiempo, allá en Éxodo 11, había pasado la misma situación, de seguro que otra generación de israelitas, ¿verdad? Porque aquí andaban ya por el año 39 de estar en el desierto, ya casi llegaban a Canaán. Y en Éxodo 11 también Moisés había pasado la situación de que ellos murmuraban por agua, y Dios le dijo: golpea la peña y saldrá agua, y esto era la verdad, y salió agua. Pero ahora Moisés le dice: habla a la peña, y entonces él golpea la peña. Esa no fue la voluntad de Dios. El milagro se dio, pero la voluntad de Dios no se hizo. Pero en el versículo 12 dice: lo llamó a Moisés y le dijo: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. ¿Saben? Entendemos, pensamos en lo que eso significaba para Moisés. Eso era terrible para Moisés, que había peleado, que había luchado, que anduvo, que lo sacó de Israel, que primero que renunció a todos los beneficios que tenía en Egipto, en la casa de Faraón, para irse a Egipto con el pueblo, para irse con los hijos de Israel. Todo eso, y después mató un egipcio, después se salió. Dios le habló y le dijo que sacara al pueblo de Egipto. Lo sacó y lo lleva al desierto, lucha con ellos, sufre con ellos, y ahora Dios le dice: no los entrarás en la tierra que yo les he dado. O sea, hasta acá llegas, Moisés, hasta acá llegas, Aarón. Terrible, qué dolor. Pero
Eso no lo hizo a Moisés perder su fe. Él quería decirle, no la hubiera golpeado la peña, solo tenías que hablarle, me hubieras obedecido, pero no creíste en mí. No creíste que no era suficiente, porque la vez pasada la había golpeado. No era suficiente hablarle y por eso la golpeaste. Y 2 veces. La autoridad no fue demostrada, la autoridad de Dios, ni la santificación para Dios, pero salió agua. El milagro sí se dio, aunque la voluntad de Él no se dio. Pero Dios sí se santificó ante el pueblo, dándoles agua para quitarles la sed. Y su misericordia fue para ellos muy palpable. Dios nos dio agua. Ellos quizás no supieron, el pueblo no supo que es que Moisés no tenía que golpear la peña, pero Dios le dio agua al pueblo porque él iba a santificarse a pesar de Moisés. Y Moisés ya tenía su situación dada, que no iba a llevar el pueblo hasta la tierra prometida. Moisés había golpeado la peña que Dios había dicho que solo le hablara. Y es que la peña tipifica a Cristo. Cristo fue golpeado, fue sacrificado una sola vez. Y Moisés la golpeó 2 veces. Moisés ya tiene su castigo. ¿Qué pasó con el libertador de Israel que hablaba cara a cara con Dios? El que fue guardado por Dios en su escondite en el río. ¿Qué pasó con el que menospreció llamarse hijo de la hija de Faraón? El que escogió ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites de pecado. El que escogió el vituperio de Cristo en vez de los tesoros de los egipcios. El que está formando parte de la galería de la fe de Hebreos 11. ¿Qué pasó con él? Amados, no sufran. Moisés cometió un error, pero no renunció a todo lo que creía. Se mantuvo como viendo al invisible. Por un error, Dios no le iba a decir, ahora también no tienes derecho. Él dice que se mantuvo como viendo al invisible porque tenía la promesa del Mesías. Moisés conocía del Mesías porque era la promesa que había sido dada a Abraham y eran contemporáneos. Noé recibió, hablamos de Noé ahora. Noé recibió instrucciones de Dios para hacer un arca. Y le dio detalle por detalle, medidas centímetro por centímetro, y aquí hay una puerta y la pones a este lado y una ventanita ahí arriba, todo, y la calafateas por fuera y todos detalles le dio Dios a Noé y le dijo, porque he decidido terminar con la vida, con la humanidad. Con todo lo, porque iban animales también, entonces era todo lo que respira. Y voy a acabar con ellos y también con la tierra. Así que hazte una arca con estas medidas, tanto para allá, tanto para acá, y la haces aquí y no ocupa timón, no ocupa tampoco una puertecita y una ventanita y nada más. Y entonces se la dio. Y Noé trabajó en esa arca como 100 años, 100, sin tener ninguna otra instrucción. Él le dijo, y Noé dijo, yo la hago. Ya me imagino cuando pasaron 20 años, cuando pasaron 40, cuando pasaron 60, pero Dios me dijo y Jehová dijo y yo la sigo haciendo. Y seguía martillando y seguía, no, como que no habían clavos tampoco, seguía pegando, seguía haciendo en el arca y ya van 80 años, pero él dijo, y yo lo hago porque yo quiero hacer. No era un hombre justo, ¿verdad? Entre toda la
podredumbre de humanidad que había metido en lo peor de los pecados, cuando Dios haya decidido ya raer de la tierra al hombre, entonces Noé sí era justo. Entonces Noé seguía trabajando y una vez nada más tuvo instrucción. Decía Noé, y ahora, pero él dijo y él lo va a hacer, así que yo sigo. Y cuando Dios se reveló a él como alrededor de los 100 años, vuelve otra vez y le dice, entra en el arca. Él predicó, él hizo y les dijo, arrepiéntanse y yo voy a hacer el arca y va a haber un diluvio y toda carne será destruida. Entra en el arca, le dice Dios a Noé. Entra su familia. La orden era que entrara todos los animales, según su género, 2 de cada uno, hembra y macho. Entró toda la familia de Noé, entraron todos los animales según su género, y hembra y macho entraron al arca. Y todavía se quedan ahí 7 días y la lluvia no empezaba. No sé qué pensaría Noé, pero él creyó que esa era una verdad y que él quería hacer la voluntad. Se le fue revelado que él tenía que hacer la voluntad de Dios. Entonces, a los 7 días de estar todos en el arca, ya me imagino aquella, balaban las vacas y los cerdos y las aves, volaban para acá, pero era muy grande, eso sí. Entonces, a los 7 días empezó a llover. Y llovió, el arca se levantó. El arca iba ya flotando y entonces Dios hizo que el agua al fin, a los 40 días y 40 noches llovió y al fin cesó la lluvia. El arca se posó sobre un monte, el monte Ararat, y Noé estaba feliz de saber que él había hecho la voluntad de Dios. Una cosa es como para pensarlo, el arca no tenía timón, el arca solo tenía una puerta y una cosa de pensar, Dios no le dio la cerradura de la puerta, no se la dio a Noé, porque Dios mismo cerró la puerta. Y porque la puerta, cuando el diluvio empezó, dice que Dios mismo cerró la puerta. Y es que la puerta que Dios cierra, nadie la puede abrir. Igual que si Él la abre, nadie la puede cerrar, ¿verdad, Jenny, Carolina? En el nombre de Jesús que nosotros creemos esa palabra. ¿Por qué pienso no tenía timón? Porque Dios estaba en el arca y Él manejaba y Él no ocupa timón. Cuando nosotros le entregamos la voluntad, nuestra voluntad a Él, Él conduce nuestra vida. No ocupamos timón nosotros para decir ahora voy para acá. No, Él conduce. Y cuando ya el viaje termina, nos lleva a casa. No ocupa. Sin duda, por esas razones, y muchos pensadores, historiadores dirán a saber cuántas explicaciones más o cuántos pensamientos más sobre que el arca no tenía timón ni vela, dice. Porque Él conducía, Él estaba allí. Y el arca iba a parar sin timón, sin freno, porque Él estaba en el arca y no necesitaba. Así con nuestra vida, no necesitamos tanto. En la voluntad de Dios ha de ser hermoso rendirle todo. Una vez una persona que estaba dando la palabra acá dijo que iba a comprar una cartera y que ella le había dicho al Señor
¿compro o no la cartera? Pero yo que estaba allí oyendo dije, pero qué exagerado. Qué exagerado llegar a eso, a decirle al Señor que si compro la cartera. Pero es cierto, pero es verdad. Tenemos que hacer la voluntad de Dios es en todo, todo. Y para no saltarme otra voluntad, que es la voluntad permisiva de Dios, porque no me gusta la voluntad permisiva de Dios, porque ya me dejó muchos sabores amargos la voluntad permisiva de Dios cuando yo me había alejado de Dios, hacía lo que quería. Dios me dejaba que hiciera lo que quería, pero eso me trajo muchos sinsabores. Me llevó a muchas cosas que no me convenían hacer. Por eso la voluntad permisiva de Dios no me gusta. Entonces, pero la menciono porque a la hermana se le olvidó la voluntad permisiva de Dios, pero existe, es esa voluntad que usted le pide, ay Dios, es que yo me quiero casar con el fulano y es que de todas maneras me gusta y de todas maneras es un buen profesional y quiero, y el Señor le pone algunas trabitas o uno no termina de escuchar lo que Él le va a revelar y lo hace, o sea, Dios me deja pues. Me deja, si querés, hacerlo, pero después, bueno, pues después vienen a buscar a la pastora. Después, pastora, ¿qué hago con este hombre? Y no le pedí ni permiso, le pedí primero, mucho menos, pero Dios me lo permitió en su misericordia, y en su misericordia también me resolvió, ¿verdad? Pero hay una voluntad que Dios le permite hacer y que es como que usted haga lo que quiere. Eso como que mejor no pensemos en eso. Sigamos pensando en que la voluntad de Dios es perfecta, que nos puede ser revelada, que tenemos la capacidad de hacerla. Fuimos hechos, dice en uno de los versículos que vimos, fueron aptos para hacer la voluntad de Dios. No es nada del otro mundo, no es nada. Y yo no es que lo estoy haciendo completo, no van a creer que, pero la hermana sí. No, yo me estoy predicando a mí misma también. Encontré allí, me encanta haber leído todo lo que leí porque me convence, pero me convence el amor de Dios, me convence su fidelidad, me convence su santidad, porque yo debo devolverle a Él algo de lo que Él hace por mí. Entonces tengo que poner mi vida en santidad porque lo quiero agradar, no porque Él me obliga, no porque va a dejar de ayudarme y de cuidarme y de velar por mi sueño y de sanarme. No, es porque yo quiero agradarlo por tanto que Él hace por nosotros. Tanto nos ha amado desde allá para entregar a su Hijo. Tanto nos ha dado, porque quiera que no, usted nunca ha dejado de comer ningún día. Siempre ha provisto, siempre ha habido. Y eso viene de Dios. A los hijos viene de Dios. Para nosotros sus hijos, solo de Dios. No, es porque yo quiero agradarlo por tanto que Él hace por nosotros. Tanto nos ha amado desde allá para entregar a su Hijo. Tanto nos ha dado, porque quiera que no, usted nunca ha dejado de comer ningún día. Siempre ha provisto, siempre ha habido. Y eso viene de Dios. A los hijos viene de Dios. Para nosotros sus hijos, solo de Dios. Pues, y quiero que solo venga de Dios. No queremos nada de otro lugar. No queremos nada con lo que no le da gloria. No queremos meternos en cosas que lo deshonran a Él. Entonces, como gratitud nace, y es fácil entonces decir no te quiero ofender. Entonces
esto no lo voy a hacer. Esto está prohibido porque ya me fue revelado por Dios en obediencia y en oración. Entonces no lo voy a hacer. Total, no hago lo que. Y cuando digo no hago, quiero decir usted no hace también. No es que solo yo. No, me estoy hablando a mí misma también, luchando por lograr hacer la voluntad de Dios, porque he estudiado. Con esta oportunidad que me dio mi pastora, he estudiado sobre la voluntad de Dios. Esta es la bendición que Dios nos da cuando estamos dispuestos a que si ella me llama, yo le digo, sí, pastora. Entonces, empiezo a leer y Dios me recompensa. Y digo, gracias Dios, amo hacer tu voluntad. Padre, te adoramos. Te adoramos porque eres fiel. Te adoramos porque eternamente nos has amado. Diste a tu Hijo, tu único, para que sufriera los